La lluvia caía como agujas sobre las calles vacías, iluminadas solo por el reflejo tembloroso de los faroles. Lucía caminaba con paso cansado, cargando una pequeña mochila en una mano y a su hija Emma en la otra. La niña, de apenas 6 años, apretaba contra su pecho un oso de peluche que ya había perdido un ojo. Su abrigo empapado no lograba contener el frío que la hacía temblar. «Mami, ¿falta mucho?», preguntó con voz débil. Lucía tragó saliva, intentando que su voz no temblara. «Solo un poco más, mi amor». Pero en realidad no sabía a dónde iban. Todos los refugios estaban llenos y el casero la había echado esa misma tarde. No había tenido tiempo ni de empacar todo, solo lo necesario para sobrevivir una noche más. Cruzaron hacia un barrio elegante, donde las luces navideñas brillaban como si se burlaran de su miseria. Las casas estaban decoradas con guirnaldas doradas y árboles enormes visibles desde las ventanas. Emma se detuvo frente a una puerta blanca. «Mami, ¿podemos tocar aquí? Tal vez nos dejen quedarnos solo un ratito». Lucía dudó. Orgullo y desesperación luchaban dentro de ella. Finalmente, asintió. «Está bien, mi amor. Pregunta tú». Emma estiró su pequeña mano y tocó 3 veces. Del otro lado se escucharon pasos firmes. La puerta se abrió revelando a un hombre alto, de rostro serio y mirada cansada. Alejandro. Vestía una camisa blanca impecable, aunque el brillo de sus ojos mostraba una tristeza profunda. «¿Sí?», preguntó con tono distante. Emma alzó su mirada, con voz casi susurrada. «¿Podemos quedarnos aquí esta noche? ¿Solo hasta que amanezca?». Alejandro se quedó inmóvil. Por un momento vio en esa niña el reflejo de su propia hija, la que había perdido 5 años atrás. Trató de responder, pero las palabras no salían. Lucía dio un paso al frente, apretando la mano de Emma. «Disculpe, señor, no queremos molestar. Solo necesitamos un lugar donde no haga tanto frío. Nos iremos al amanecer». El silencio fue largo. Alejandro respiró hondo, como si luchara con algo dentro de sí. Luego se apartó de la puerta. «Entren». Lucía lo miró con desconfianza. «No queremos caridad». «Y no la ofrezco. Es solo sentido común. Afuera se van a congelar». Emma fue la primera en cruzar. Sus ojos se abrieron con asombro al ver el enorme árbol de Navidad que iluminaba la sala. «Mami, parece un castillo». Lucía sonrió débilmente. «Solo por esta noche, Emma». Alejandro las observaba desde el pasillo. Llevaba 5 años pasando las Navidades solo, encerrado en una mansión que se había convertido en un museo de recuerdos. Pero esa noche, algo cambió. La risa suave de la niña llenó los rincones donde antes solo había silencio. Mientras Lucía secaba el abrigo de Emma junto al fuego, Alejandro preparó 2 tazas de chocolate caliente. No recordaba la última vez que había hecho algo así. «Tome, señora. No es mucho, pero ayudará». Lucía dudó, luego aceptó. «Gracias». Emma bebió un sorbo y sonrió. «Mami, ¿sabe como los chocolates que hacías cuando papá aún estaba?» Lucía apretó los labios, evitando responder. Alejandro bajó la mirada, comprendiendo más de lo que ella decía. El reloj marcó la medianoche. Afuera seguía lloviendo, pero dentro de la casa, por primera vez en años, Alejandro sintió calor verdadero. Observó cómo Lucía cubría a Emma con una manta, sus movimientos llenos de ternura y cansancio. Cuando creyó que nadie lo escuchaba, murmuró para sí mismo. «Tal vez. No todas las noches de Navidad deben ser solitarias». Lucía lo escuchó, pero fingió no hacerlo. Su orgullo le impedía agradecer en voz alta. Sin embargo, en su interior, una pequeña chispa de esperanza comenzó a encenderse. El amanecer llegó con un silencio tibio. Lucía abrió los ojos lentamente, confundida por el techo desconocido sobre su cabeza. El olor a café recién hecho llenaba la habitación. Emma dormía profundamente,
respirando con dificultad leve, pero sin tos. Por primera vez en días, su rostro parecía en paz. Lucía se levantó despacio y salió al pasillo. La casa era enorme, llena de cuadros y fotografías antiguas. En una de ellas, reconoció al hombre de la noche anterior, más joven, sonriendo junto a una mujer y una niña. El corazón de Lucía se apretó. Esa debía ser su familia. Era mi esposa e hija, dijo una voz detrás de ella. Alejandro estaba apoyado en el marco de la puerta, sosteniendo una taza. Las perdí en un accidente hace 5 años. Lucía bajó la mirada. Lo siento, no quise entrometerme. No pasa nada, respondió él con un tono más suave. Supongo que me acostumbré al silencio. Pero anoche fue diferente. Lucía se tensó. Solo fue una noche. Nos iremos en cuanto Emma despierte. Alejandro la observó. ¿A dónde? Ella no respondió. No había respuesta que no sonara humillante. Alejandro dejó la taza en la mesa. No tienen a dónde ir, ¿verdad? Lucía respiró hondo, conteniendo las lágrimas. No necesito su lástima. Y yo no la ofrezco, replicó él. Solo sentido común. Afuera hace frío. Y su hija no está bien. En ese momento, una tos fuerte los interrumpió. Emma estaba en la puerta, pálida, con el peluche en brazos. Lucía corrió hacia ella. Mi amor, usa tu inhalador. Alejandro frunció el ceño al ver el pequeño aparato casi vacío. ¿Eso es todo lo que tiene? Lucía asintió con vergüenza. No tengo dinero para otro. El hospital ya no nos recibe sin pago. Sin pensarlo, Alejandro subió las escaleras y regresó con una caja. Mi hija tenía asma. Esto puede ayudar. Lucía lo miró sorprendida mientras él preparaba el nebulizador. Emma lo observaba con ojos grandes. Se parece a mi papá cuando me curaba. Alejandro tragó saliva. Tal vez porque soy igual de torpe, respondió con una sonrisa forzada. 15 minutos después, la niña respiraba mejor. Lucía le acarició el cabello, aliviada. Gracias, señor Alejandro. No sé cómo agradecerle. Puede quedarse hasta que la niña esté completamente bien, dijo él, sin dudar. Lucía lo miró con mezcla de gratitud y orgullo herido. No quiero aprovecharme. No lo está haciendo. Llámelo humanidad. Esa tarde, mientras Emma dormía, Lucía comenzó a limpiar la cocina. No soportaba estar sin hacer nada. Alejandro la observaba desde el comedor. No tiene que hacerlo. Lo sé, respondió ella sin detenerse. Pero prefiero ganarme el techo que nos ofrece. Él sonrió apenas. Hace mucho que nadie tocaba esa cocina. Me trae recuerdos. Lucía volteó. A veces limpiar el polvo también limpia el alma. Alejandro se quedó en silencio, viendo cómo el brillo del sol entraba por la ventana, reflejándose en el cabello de Lucía. Hacía años que no sentía algo parecido a paz. Esa noche, mientras Emma dormía abrazada a su oso, Lucía se acercó a la ventana y miró la lluvia caer. Alejandro se unió a ella en silencio. ¿Siempre llueve en Navidad?, preguntó con voz suave. Solo cuando alguien necesita recordar que el cielo también llora, respondió ella. Alejandro la miró. Entonces tal vez esta Navidad sea distinta. Lucía no contestó, pero en sus ojos brillaba algo nuevo. Esperanza mezclada con miedo, porque aunque sabía que debía irse pronto, una parte de su corazón ya había comenzado a quedarse. El tercer día amaneció con un aroma dulce a pan recién hecho. Lucía se había levantado temprano, agradecida pero inquieta. Había encontrado harina, huevos y leche en la despensa y decidió preparar algo como forma de agradecer la hospitalidad de Alejandro. La cocina se llenó de vida, de ese sonido que solo existe en los hogares donde hay amor, aunque sea momentáneo. Alejandro bajó las escaleras, sorprendido por el aroma. ¿Está cocinando? Lucía sonrió sin mirarlo. Es lo menos que puedo hacer.
Usted ya hizo demasiado por nosotras. Lo justo sería que descansara. No está en deuda conmigo. Lucía suspiró, colocando los platos en la mesa. No, lo hago por deuda. Lo hago porque hace mucho no cocino para alguien más. Emma bajó corriendo, su voz alegre iluminando la casa. Mami hizo panecillos. Y chocolate otra vez. Alejandro no pudo evitar reír. Esa risa le salió natural, sin el peso del pasado que solía cargar cada mañana. Durante el desayuno, Emma le mostró un dibujo a Alejandro. En él aparecían 3 figuras bajo un árbol de Navidad. Somos nosotros, explicó la niña con orgullo. Lucía se sonrojó. Emma, no molestes al señor. Para nada, dijo él con una sonrisa sincera. Me gusta el dibujo. ¿Puedo quedármelo? Emma asintió emocionada. Pero solo si promete no estar solo nunca más. Alejandro quedó mudo. Esa frase, tan inocente y directa, lo atravesó como un eco de su hija perdida. Desvió la mirada para no mostrar cómo le humedecían los ojos. «Prometido», murmuró con voz baja. Lucía lo observó en silencio. Empezaba a entender que aquel hombre no era solo un millonario distante, sino un alma herida que había dejado de creer en la calidez humana. Más tarde, mientras ordenaba la biblioteca, Lucía notó el polvo acumulado sobre los libros. «Tiene una colección impresionante», comentó. «No la toco desde que mi esposa murió», respondió él desde la puerta. «Entonces es hora de hacerlo. Los libros no están hechos para dormir», dijo ella con suavidad. Alejandro la observó reorganizar los estantes, moviendo tomos con delicadeza, colocándolos según el color y la época. «Usted enseña arte, ¿verdad?» «Lo hacía», corrigió Lucía con tristeza. «Hasta que eliminaron el programa en las escuelas. Dijeron que el arte no es esencial». «Qué ironía», respondió él. «Lo esencial es justamente lo que no se ve, pero se siente». Esa noche, Alejandro la encontró en el jardín sentada junto a Emma bajo un manto de estrellas. «No recuerdo la última vez que salí aquí», dijo él acercándose. «Debería hacerlo más seguido», respondió Lucía sin girarse. «El cielo también enseña arte». Por un momento, el silencio entre ellos no fue incómodo. Fue un silencio compartido, lleno de significado. Alejandro miró a la niña dormida sobre las piernas de su madre y pensó en cómo la vida, a veces, te devuelve lo que perdiste, aunque sea en formas distintas. Lucía lo miró de reojo. «No se acostumbre a nosotras, señor Alejandro. Solo estamos de paso». Él sonrió, aunque sabía que no era verdad. A veces, las visitas inesperadas son las que terminan quedándose más tiempo. Las luces de Navidad parpadeaban detrás de ellos, y por primera vez, en mucho tiempo, Alejandro sintió que aquella casa, tan fría y vacía, comenzaba a tener un corazón que latía otra vez. La semana transcurrió en calma, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de aquella casa. Emma ya no tosía tanto, sus mejillas volvían a tener color, y su risa se mezclaba con el canto de los pájaros que entraban por las ventanas abiertas. Lucía, aunque seguía sintiéndose una invitada temporal, comenzaba a dejar pequeñas huellas en cada rincón. Flores frescas en el comedor, libros ordenados, el aroma del pan cada mañana. Alejandro la observaba trabajar desde lejos. Había pasado años rodeado de lujo, pero nunca se había sentido tan acompañado como ahora. Su corazón, endurecido por la soledad, empezaba a ablandarse. Una tarde, mientras Emma pintaba en el suelo del estudio, Alejandro se acercó curioso. «¿Qué haces, pequeña artista?» «Pinto mi nueva casa», respondió ella con voz inocente. Lucía levantó la vista, nerviosa. «Emma, no digas eso». «¿Por qué no?», preguntó la niña. «Aquí dormimos, comemos y el Señor nos cuida. Es como un hogar». Las palabras de la niña flotaron en el aire. Alejandro la miró en silencio, sin saber qué decir. Parte de él quería que fuera verdad.
parte temía creerlo. Más tarde, mientras Lucía preparaba la cena, él se acercó. No debe sentirse obligada a quedarse. ¿Y si quiero quedarme un poco más? Respondió ella sin mirarlo. Alejandro se sorprendió. ¿Por Emma? Por ambas, dijo Lucía con voz baja. A veces uno necesita más que un techo, necesita un respiro del mundo. Él asintió. Entonces quédese, no por lástima, sino porque esta casa ya no suena tan vacía. Esa noche cenaron juntos los tres. Emma contaba historias inventadas, entre risas, y Lucía reía con ella. Alejandro, sentado frente a ellas, se dio cuenta de que estaba sonriendo sin darse cuenta. Por primera vez en 5 años, sintió algo parecido a felicidad. Pero la paz no dura mucho cuando el pasado llama. Al día siguiente, mientras Emma jugaba en el jardín, sonó el teléfono. Alejandro contestó, y una voz firme se escuchó al otro lado. Soy Patricia. Rosa me contó que tienes a una mujer y a una niña viviendo contigo. ¿Qué estás haciendo, hijo? Alejandro suspiró. Mamá, no es lo que piensas. Solo las estoy ayudando. ¿Ayudando? Eres un hombre generoso, pero no puedes convertir tu casa en refugio. No sabes quiénes son. Sé lo suficiente, respondió él con calma. Son buenas personas. Y también desesperadas, replicó ella. No quiero que se aprovechen de ti. Lucía, que había escuchado parte de la conversación desde la escalera, sintió cómo se le apretaba el pecho. El orgullo herido volvió a arder dentro de ella. Subió rápidamente a su habitación, comenzó a empacar sus pocas cosas y despertó a Emma. ¿A dónde vamos, mami?, preguntó la niña medio dormida. A donde siempre pertenecimos, murmuró Lucía, conteniendo las lágrimas. Alejandro las encontró en la puerta. ¿Qué hace? ¿Por qué empaca? No quiero causar problemas con su familia, dijo ella con firmeza. Mi madre no manda aquí. Pero su opinión sí le importa, replicó Lucía. Y no quiero ser una carga. Alejandro dio un paso al frente, mirándola directo a los ojos. Usted no es una carga, y Emma tampoco. Pero si se va, esta casa volverá a ser lo que era, un lugar muerto. Lucía tembló. Quería creerle, pero el miedo y la vergüenza eran más fuertes. No puedo quedarme donde no me quieren. Entonces, desde el pasillo, una voz infantil rompió el silencio. Pero yo sí la quiero, dijo Emma, abrazando la pierna de Alejandro. Y él también, aunque no lo diga. Alejandro bajó la mirada y sonrió con tristeza. Tiene razón. Lucía cerró los ojos, derrotada por el corazón de su hija y las palabras que nunca esperó escuchar. Esa noche no se fueron, pero el amanecer traería una visita inesperada que pondría a prueba todo lo que habían construido. El amanecer siguiente trajo un silencio extraño, distinto al de los días anteriores. Lucía estaba preparando el desayuno cuando escuchó el sonido de un motor en la entrada. Se asomó por la ventana y vio un auto negro detenerse frente a la casa. De él bajó una mujer elegante, de cabello perfectamente peinado y expresión severa. Patricia, la madre de Alejandro. Lucía sintió un nudo en el estómago. No hacía falta adivinar quién era. Su porte hablaba por sí solo. En cuestión de segundos, Rosa, la empleada, abrió la puerta. «Buenos días, señora Patricia». «¿Dónde está mi hijo?», preguntó ella sin rodeos, entrando como si aún fuera su casa. Alejandro bajó las escaleras justo en ese momento. «Mamá, no tenías que venir». «Tenía que hacerlo», respondió ella con frialdad. «Rosa me contó todo. ¿Dónde están?» Lucía apareció con las manos manchadas de harina. «Buenos días, señora», dijo con voz baja. Patricia la miró de arriba a abajo, sin disimular el juicio en sus ojos. «Así que usted es la mujer de la que me hablaron». Luego su mirada se posó en Emma, que estaba dibujando en la mesa. «Y esta es su hija». Emma la saludó con una sonrisa tímida. «Hola, señora».
Patricia no respondió. Se giró hacia su hijo. Alejandro, ¿qué haces trayendo desconocidas a tu casa? ¿No aprendiste nada de la última vez que alguien te hizo daño? Esto no tiene nada que ver con el pasado, dijo él, controlando su tono. Claro que sí, replicó ella. Te aferras a cualquier cosa que te haga olvidar el vacío. Pero esto no es tu familia. Lucía sintió como si cada palabra fuera un golpe. Señora, no pretendemos ser nada. Solo aceptamos su ayuda por una noche. Y créame, ya estábamos por irnos. Eso sería lo más sensato, dijo Patricia con frialdad. Emma se levantó, aferrándose a la mano de Lucía. Mami, no llores, susurró. Alejandro respiró hondo y enfrentó a su madre. No se irán. Esta casa también es mía, y por primera vez en años hay vida en ella. Usted no entiende lo que eso significa. Patricia se quedó en silencio, sorprendida por el tono de su hijo. Alejandro nunca le hablaba así. ¿Te has vuelto loco? No, mamá. Me cansé de vivir como si ya estuviera muerto. El silencio que siguió fue espeso, casi doloroso. Patricia lo observó unos segundos, más. Luego tomó su bolso. Haz lo que quieras, pero no digas que no te lo advertí. Cuando se fue, Lucía aún tenía los ojos llenos de lágrimas. No debió enfrentarse a ella por nosotras. Debía hacerlo hace mucho tiempo, respondió Alejandro con voz firme. Y no fue por ustedes, fue por mí. Esa tarde, el ambiente se volvió más ligero. Emma, sin entender del todo lo ocurrido, seguía dibujando en el jardín. Alejandro la observaba desde la ventana. Es increíble, murmuró. Esa niña tiene algo, como si trajera luz donde hay oscuridad. Lucía sonrió con un brillo nostálgico en los ojos. Siempre ha sido así. Cuando su padre nos abandonó, ella fue quien me mantuvo en pie. Alejandro la miró con ternura. No todos tienen la fuerza de empezar desde cero. Lucía bajó la vista. No es fuerza, es necesidad. Las madres no pueden rendirse. Esa noche, mientras Emma dormía, Alejandro y Lucía hablaron largo rato frente a la chimenea. Las llamas bailaban entre ellos, iluminando rostros cansados, pero vivos. ¿Alguna vez pensó que el destino podía cambiar en una sola noche? Preguntó él. Lucía asintió lentamente. Sí, pero nunca imaginé que el cambio llegaría tocando la puerta equivocada. Alejandro sonrió. Tal vez no fue la equivocada. Tal vez era la que debía abrirse. Ella lo miró en silencio. Había algo en su voz, en su mirada, que la desarmaba. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la veía de verdad, más allá de su cansancio, más allá de su pobreza. Y aunque ninguno lo dijo, ambos sabían que lo que había comenzado como una noche de compasión se estaba transformando en algo más profundo. Pasaron algunos días después de la visita de Patricia. El ambiente en la casa se había vuelto más cálido, casi familiar. Lucía y Emma se habían integrado por completo a la rutina, desayunos compartidos, tardes de pintura, noches junto al fuego. Alejandro, sin darse cuenta, había recuperado algo que creía perdido, la alegría de despertar con propósito. Una mañana, mientras Lucía ayudaba a Emma con una tarea de dibujo, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era el director de una escuela privada del centro. Señor Herrera, su recomendación llegó. Nos interesa mucho contratar a la señora Lucía para el nuevo programa de arte. Alejandro sonrió. Sabía que lo verían. Es una gran maestra. Cuando colgó, Lucía lo miró con sospecha. ¿Qué hizo? Nada indebido, respondió con una sonrisa traviesa. Solo envié algunas fotos de los dibujos de Emma y mencioné quién los inspiró. Lucía lo miró con lágrimas contenidas. No debió hacerlo. Sí, debía. El mundo necesita gente que enseñe a ver belleza incluso en medio del dolor. Emma, ajena a la conversación, levantó su dibujo. Miren, somos nosotros tres.
Y este es nuestro hogar. Lucía acarició su cabello. No, mi amor, este no es nuestro hogar. Solo estamos de paso. Alejandro la miró con calma. ¿Y si no lo estuvieran? Lucía bajó la mirada, luchando entre su orgullo y su corazón. No quiero que sienta obligación de cuidarnos. No lo hago por obligación, respondió él suavemente. Lo hago porque desde que llegaron, esta casa volvió a tener vida. Y yo volví a sentirme humano. El silencio los envolvió. Emma bostezó. Se acomodó entre ambos y murmuró medio dormida. Podemos quedarnos aquí esta noche, ¿verdad? Alejandro la cubrió con una manta. Todas las noches que quieras, pequeña. Lucía lo miró con los ojos brillantes. Por primera vez no discutió, no se excusó. Solo asintió, dejando caer una lágrima silenciosa. Con el paso de las semanas, Lucía comenzó su nuevo trabajo como maestra de arte. Emma asistía a la misma escuela y se volvió la favorita de todos por su sonrisa contagiosa. Alejandro, por su parte, se dedicó nuevamente a sus empresas, pero sin perder ese brillo nuevo en la mirada. Una tarde, al volver del trabajo, Lucía encontró el jardín lleno de luces. En el centro, una mesa sencilla con 3 platos y un cartel pintado por Emma que decía «Nuestra familia». Alejandro se acercó con una sonrisa nerviosa. No sé cómo llamarle a esto, pero si tú y Emma quieren quedarse, no como invitadas, sino como parte de mi vida, este sería su hogar. Lucía. Lo miró sin palabras. Todo lo que había perdido, la dignidad que había luchado por mantener, el amor que creía imposible, todo se condensaba en ese momento. ¿Estás seguro de lo que dice?, susurró. Más que nunca, respondió él. Porque la noche en que tocaron mi puerta fue la primera vez que el destino me dio una segunda oportunidad. Emma corrió hacia ellos y los abrazó. Entonces sí podemos quedarnos aquí esta noche, y todas las demás. Lucía rió entre lágrimas. Alejandro la rodeó con los brazos. La nieve comenzaba a caer suavemente, cubriendo el jardín con un brillo plateado. Y por primera vez, en mucho tiempo, ninguno de los 3 sintió frío. Esa casa, que antes había sido solo un lugar de recuerdos tristes, se convirtió en un hogar. Un hogar donde la bondad venció al orgullo, donde el amor renació en medio del dolor y donde una simple pregunta, dicha por una niña con el corazón puro, cambió la vida de todos para siempre.